Y regresa acá a nuestro programa en la noche de hoy el opositor Guillermo Fariñas. Guillermo, de nuevo un placer que estés con nosotros, el saludarte y poder conversar contigo. El otro día estuviste aquí, fue corto el tiempo y quedamos en hacer una segunda ocasión y aquí está. Después de haber estado aquí, se hizo esas declaraciones sobre esos militares cubanos que estarían preparándose para una transición ¿Cómo? No te voy a preguntar qué fuentes, porque son fuentes privadas tuyas, pero realmente esto hasta ahora hubiera sido imposible de creer. Bueno, Félix, muchas gracias por invitarme nuevamente. Y sí te digo que los militares, por lo menos de la provincia de Villa Clara y de la provincia de La Habana, que es con los que he tenido contacto, y estamos hablando de personas que son tenientes coroneles o coroneles del Ministerio de las Fuerzas Armadas, están recibiendo cursos semanales en las escuelas superiores del partido sobre algo que se llama putinismo. Los académicos del partido lo llaman putinismo. Y están estudiando la manera en que se produjeron transiciones y se permitieron a los opositores en Rusia, Bielorrusia, Ucrania, incluso están estudiando hasta los 70 años en que el PRI en México se mantuvo en el poder. Ahora, ¿eso es una iniciativa del Estado cubano? Bueno, estamos hablando de que en este momento en Cuba la columna vertebral del poder es el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y el partido es la columna ideológica. Un partido sin esas consignas antiimperialistas, sin estas consignas anticonsumistas, pero bueno, es el partido único de gobierno aceptado y esas dos columnas vertebrales de la revolución se han conjugado para preparar a los militares para una transición a los Rusia. Una transición como lo que ocurrió en el ex bloque de la Unión Soviética. Un opositor, una gente señalada como tú que se conoce, ¿los militares se atreven a acercarte a ti, a darte este tipo de información? No me reveles nombres, pero ¿cómo llega ese contacto? Yo tengo un libro que se llama La biografía de los miedos en Cuba. La biografía de los miedos en Cuba. Que uno de los capítulos se llama Los amigos murciélagos. O sea, estos oficiales, por lo general, en las noches, cuando nos vemos casualmente, me dan toda una serie de informaciones. Porque ellos también tienen miedo que no sea aceptado esta manera en que se va a hacer la transición o como la tienen planificada la dinastía de los Castro y el pueblo estalle. Y esto los va a poner a ellos en una disyuntiva. Masacrar al pueblo o insubordinarse. Una declaración muy interesante, pero siempre ha habido la impresión de que muchos de estos militares están muy comprometidos y que tenían que morirse, como se dice, con las botas puestas. Bueno, no es así. O sea, en el Ministerio de las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Armadas en general hay dos grandes corrientes. Una corriente que está encabezada por Antonio Enrique Luzón Batlle, que sí tiene las manos manchadas de sangre, que aboga por que se mantenga el status quo. Y hay otra encabezada por Álvaro López Miera y Leopoldo Sintra Frías, que aboga por que se haga este tipo de transición. Hay que ver cuál de esas dos tendencias se logra imponer, pero existe un grupo de militares que no tienen las manos manchadas de sangre, porque fueron de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. ¿Son gente más joven? No, y más viejos, pero nunca participaron ni en Girón, ni en la lucha contra las guerrillas campesinas, ni en las represiones directas. Son de los llamados históricos. Sí. Haces un paralelismo, dice que hay mucha gente que se ha visto en el espejo de Gaddafi, que no se quiere ver ahí. Sí, o sea, me han informado estos compañeros míos de estudios en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, o en escuelas militares, o en Angola. Estoy dando todos estos datos para que la seguridad del Estado tenga más gente donde buscar. Que ellos empezaron a recibir estos cursos, primero los generales, ahora de coronel a mayor,
o sea, mayor, teniente coroneles, porque el gobierno cubano se vio muy sorprendido y muy conmocionado con que la familia de Gaddafi y todos los que estaban alrededor de Gaddafi se quedaron sin ningún tipo de riqueza acumulada durante tanto tiempo, porque la salida fue cruenta y la comunidad internacional intervino. Ellos están temiendo esto. Me preocupa algo y que quiero preguntarte. Estás hablando que los militares cubanos estarían preparándose para una transición. ¿Ves esa transición manejado por la cúpula militar? Sí. ¿Totalmente? ¿No sí. hay otra forma, crees, de que ese cambio venga si no es a través de los militares? Sí, o sea, el MININ en estos momentos es simplemente un apéndice del Ministerio de las Fuerzas Armadas desde 1990, cuando el caso echó a la guardia. O sea, el MININ fue intervenido por la FARC. Incluso el ministro del Interior usa las charreteras de la FARC. O sea, los grados de él son dorados, como los de la FARC. Él nunca se ha puesto los grados plateados, que es lo que le corresponde al MININ. Ahí está enviando un mensaje que él es de la FARC. Y la FARC está convirtiéndose en un pulpo que lo está abarcando todo, sobre todo aquello que tiene que ver con el turismo. O sea, gaviota tras gaviota, todo eso lo está abarcando todas las empresas que traen divisas libremente convertibles y que son emporios económicos que no estaban antes del triunfo de la revolución. O sea, nadie los puede reclamar, por lo tanto ellos se pueden quedar con ellos. Si hablas de clases en Rusia, hablábamos de la antigua Unión Soviética y estamos hablando de esa transición a través de los militares. ¿Podemos, si ponemos todo esto junto, anticipar que los militares tendrían el poder y serían los nuevos ricos, la nueva clase dirigente en una Cuba post el régimen de Fidel Castro? Sí, los militares y los militares vestidos de civil. O sea, hay que ver quiénes son los ministros actualmente de Cuba, que todos vienen del Ministerio de las Fuerzas Armadas, o si son mujeres, todos son hijas, esposas, hasta queridas de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. O sea, ahora, Fariñas, como disidente, ¿cómo ve el cambio en Cuba a través de la bota militar? Bueno, yo pienso que si estoy aquí y cuando regrese a Cuba es posible que me puedan accidentar, es precisamente para que los cubanos, tanto los del exilio como los de dentro de Cuba, no nos dejemos engañar por estos supuestos cambios y comprendamos que el gobierno cubano está desesperado por tener credibilidad internacional. Y si ponemos toda una serie de pautas que realmente hagan la transición democrática, porque hay una sola democracia, no hay democracias de distintos tipos, hay una sola, donde hay un Estado de Derecho, los militares podrán participar, pero no tendrán el poder total, porque el poder total lo tiene que tener la ciudadanía cubana, que es el máximo poder. Ahora que usted habla de eso, en su declaración también habló que tiene conocimiento que asesores de Raúl Castro han sugerido que se pudiera abrir un poco el grifo, la llave, como se dice, y dejar que entren unas 15, 20 voces disidentes al Parlamento cubano. ¿Usted cree que eso sería factible? Bueno, Raúl Castro en un Consejo de Ministros ampliado designó 6 equipos de analistas para que determinaran cuál eran las medidas que habían que tomar para que el gobierno cubano tuviese mayor credibilidad ante los países europeos y ante Estados Unidos, buscando el levantamiento de la posición común y buscando el levantamiento del embargo. Y estos 6 equipos, en otra posterior reunión, le plantearon 5 de ellos que era factible tener una oposición dentro del Parlamento, que eso le daría mayor credibilidad. Raúl Castro dijo que estaba de acuerdo de manera puntual, pero que tenía que consultarlo todo con Fidel Castro y él no iba a estar de acuerdo. Y la cifra que se manejó
ahí en ese Consejo de Ministros fue de 15 a 35 De 15 miembros. a 35. Eso es una minoría, pero es algo. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Usted me hablaba de hay 5 puntos importantes que le parecen fundamentales a la hora de poder aceptar cualquier tipo de negociación como esa. Bueno, en primer lugar, los 5 puntos que plantea la Unión Patriótica de Cuba, de la que yo soy portavoz, es la liberación incondicional de todos los presos políticos sin destierro. En segundo, que se cumpla en la práctica la Declaración Universal de Derechos Humanos y sean ratificados todos los pactos de las Naciones Unidas. En tercer lugar, que haya en la práctica las facilidades para que los cubanos tengan acceso a toda la información, incluida Internet, y que puedan instalar medios de prensa de cualquier tipo, alternativa al gobierno, sí que constituya la libertad de expresión punible ante la ley. En cuarto lugar, que todos los cubanos en la práctica puedan constituir partidos políticos u otras organizaciones alternativas al gobierno sin que la discrepancia política constituya un delito punible ante la ley. Y en quinto lugar, que todos los cubanos, residan donde residan, tienen derecho a participar en el desarrollo y reconstrucción político, económico y social de la nueva Cuba. Ahora, es importante, Félix Guillermo, decirte que en lo personal yo no estoy de acuerdo con que el gobierno cubano nos dé una cuota en el Parlamento. Yo pienso que la cuota que debe recibir... Eso fue un poco lo que pidió en su momento Payá Sarvini. Sí, pero en lo personal, estoy hablando como Guillermo Fariña. Guillermo Fariña considera que la cuota que nosotros tengamos o no en el Parlamento lo debe determinar el pueblo de Cuba, no la bota militar. ¿Y usted cree realmente que están las condiciones dadas para que el régimen tenga que abrir y dejar que esas condiciones se den, por lo mismo que decía, de tratar de limpiar la imagen democrática ante el mundo, entre comillas, eso diciendo lo de la imagen democrática? El gobierno se está preparando. No quiere decir que lo vaya a hacer de manera inmediata. Está preparando a sus cuadros, a las personas que tienen las armas en la mano y que en un final pueden quitarlo de ahí o dejarlo ahí para esto. Creo que el punto de inflexión va a ser la desaparición física de Fidel Castro, porque todavía Fidel Castro actúa como el tótem moral de la Revolución Cubana. Vamos a una pausa, le voy a pedir que se quede unos minutitos más. Vamos a una pausa, vamos un poco a hacer un recuento de pues, este viaje de Fariñas al exterior, y no solamente de él, sino la disidencia. ¿En qué posición está la disidencia interna en Cuba? Vamos a la pausa y volvemos con la información. Seguimos aquí en La Mano Limpia, nos acompaña el opositor cubano Guillermo Fariñas, un hombre muy bien informado, un hombre que ha sido pues titular, portada de periódicos y ha estado constantemente aquí en las noticias por su valentía y la forma pacífica en la que ha enfrentado al régimen de los Castro. Y hoy está de nuevo con nosotros aquí en el programa, ha hecho toda una serie de declaraciones importantísimas de cómo puede venir esa transición a través de los militares en Cuba. Incluso se habló de la posibilidad de que existiesen voces disidentes dentro del Parlamento cubano, aunque él nos decía que hay una serie de puntos, 5 puntos específicamente, que si no se cumplen, él, a título personal, no estaría de acuerdo, ¿no?, con que esas voces entrasen dentro del Parlamento. Vamos a hablar un poco de esa transición. Anteriormente usted mencionó los militares y dijo algo así como que los militares no dispararían contra el pueblo. ¿Usted está convencido de eso? Bueno, los militares del Ministerio de las Fuerzas Armadas, salvo prevención, tropas especiales y contrainteligencia militar, que sí dispararían contra el pueblo, todos los otros de este ministerio no dispararían contra el pueblo. O sea, estamos hablando Entonces pudiera haber luchas intestinas dentro de ellos mismos. Sí, y eso precisamente es lo que están tratando de evitar, porque ellos saben que si hay un estallido social, o se le insubordinan los militares o los militares masacran al pueblo. Si el
si el pueblo es más sagrado, indiscutiblemente, que la adormecida comunidad internacional va a tener que tomar cartas en el asunto. Y esto precisamente es lo que ellos no quieren. Guillermo, ¿qué lectura usted le da de esto? Y eso vino ya a raíz de que Raúl Castro tomara el poder, las riendas del poder. Defenestraron a toda una serie de personajes importantes dentro de la cúpula castrista, ¿no? Y entre ellos había 3 no militares y jóvenes. Estaba el caso de Carlos Laje, estaba el caso, Robaina había sido anteriormente, y después de Felipe Pérez Roque. Y de nuevo se sitúan a toda esa serie de personajes octogenarios, hombres de línea dura. Y un poco la impresión que recibimos acá desde el exterior es que eso es lo que va a continuar haciendo Raúl. Bueno, ahí falta dentro de los defenestrados 2 personas importantes, que son Carlos Valenciaga. Correcto. Y... que fue el que hizo el anuncio del traspaso de poder de Fidel en el momento que enfermó. Sí, que era la mano derecha de Fidel Castro. Correcto. Y también es importante Remírez de Estenos, que era el que llevaba las relaciones internacionales del partido. Ahora... ¿Y Robinson? Robinson es una cuestión más bien de manipulación racial. Robinson es una gente que estuvo preso anteriormente porque se enfrentó a la corrupción. Lo hicieron secretario del partido en Santiago de Cuba, después lo trajeron al Buró Político, pero no era una gente que viene de Fidel Castro. Fidel Castro lo usó como ha usado a otros negros o mestizos para balancear. ¿Es una revolución definitivamente racista? Sí, sí. Indiscutiblemente la revolución cubana es racista y usa a los negros en su beneficio. Ahora, estos jóvenes, o relativamente jóvenes, con respecto a los miembros fundadores de la revolución, fueron sacados del poder por una sola razón, porque no son de la confianza de Raúl Castro, son de la confianza de Fidel, pero no de Raúl Castro. O sea, el hombre de la confianza de Raúl Castro es Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que fue escolta de Raúl Castro, y eso no lo dicen en ningún lugar. Y después, cuando terminó su carrera como ingeniero en control automático electrónico, fue durante 3 años jefe de una batería de cohetes Pechora antiaéreos en la provincia de Matanzas y terminó como grado de primer teniente. O sea, es un oficial de la FARC. Guillermo, cuando regrese ahora a Cuba, ¿qué espera? ¿Más golpes, más represión, que lo insulten? Bueno, en el caso de la Unión Patriótica de Cuba, nosotros hemos detectado que, por ejemplo, en la provincia de Oriente siguen con un nivel de brutalidad muy alto. Sin embargo, en la provincia central, en las provincias centrales y en Matanzas, son más tendientes al diálogo. Ellos están tratando de que la provincia de Oriente, que siempre ha sido la que ha determinado históricamente lo que ocurre en Cuba, no alcance el nivel de Occidente y del centro. Pensamos que por eso están siendo tan brutales. Y sí, pensamos que ellos van a hacer mucho trabajo de contrainteligencia, que eso se consiste simplemente en dividir, crear resquemores, crear roces personales. El tema de divide y vencerás. Antes de irnos, porque ya ahora sí tengo que irme, ¿cómo ve a Guillermo Fariñas dentro de esa Cuba del futuro? Sea a través de los militares, sea a través del almanaque que no dan más, como llegue. ¿Cómo ve a Guillermo Fariñas? Guillermo Fariñas, junto con otro grupo de hermanos y hermanas de la Unión Patriótica de Cuba, vamos a continuar luchando hasta las últimas consecuencias. ¿No tiene aspiraciones políticas en el futuro? Eso lo determinan mis hermanos de lucha. Yo simplemente soy un soldado por la democracia y lo que ellos determinen es lo que yo haré. Si yo soy portavoz es porque ellos lo determinaron. Otra gente son secretarios ejecutivos, otra gente es el coordinador general. Yo hago lo que mis hermanos determinen. Guillermo,
Placer, el que haya estado con nosotros de nuevo. De verdad que me quedaría aquí la noche entera escuchándolo y conversando con usted. Le deseo lo mejor de lo mejor. Y una vez más, en nombre de todos los que hemos estado durante todos esos años siguiéndolo, hemos hablado a través de la radio, en horas de la madrugada, después en su huelga de hambre, y siempre tenemos que darle las gracias por todo lo que usted ha hecho. Es importante transmitirle al pueblo cubano la esperanza de que sí se puede luchar, y que cuando uno se apodera de la idea de que sí se puede vencer al régimen, lo vencemos. Es un problema de percepción interna. Y sin duda, moralmente, ustedes lo han vencido. Vale. Gracias, Guillermo, de nuevo. Vale. Vamos a la pausa, volvemos con un reportaje, vamos a hablar de temas que tienen que ver con Venezuela, vamos a hablar con Siria, mejor dicho. Vamos primero con Siria, más adelante vamos al tema de Venezuela. Vamos a hablar de Siria y la última información tiene que ver con Naciones Unidas, la Unión Europea y una respuesta de Israel.